Pedrito, ya fuiste. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Bueno, están faltando todavía, siguen ingresando algunos. A ver, vamos a esperar unos minutitos más, por favor. Un minutito más que terminen de ingresar todos. A ver, mientras siguen ingresando sus compañeros, llamaremos la lista, por favor. Vamos a seguir aceptando a todos los que están ingresando. Ya. A ver, mientras ingresan, vamos a llamar lista, por favor. James Olaguibel, ¿está? Olaguibel, ¿está? James. Todavía no ha ingresado. Stephanie Aliaga. Presente, Licen. Ya. Gabriela Álvarez. Presente, Lice. Ya. Joana Abigail. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Valdezama. Presente, Licen. Ya. Alberto Martín. Presente, Licen. Ya. Noelia Bejarano. Noelia está. Ani Capriles. Capriles está. Aún no. Sebastián Carpio. Buenas tardes, Licen. Presente. Buenas tardes. Anthony Ventura. Anthony está. Alejandro Condori. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Miguel Ángel Cortés. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Isaac Junior. Presente, Alicia. Ya. Paola Alexandra. Paola. Buenas tardes, Lice. Buenas. Ya. Listen, buenas tardes. Le habla Sí. Santiago Laguibel. Ya. Se me cortó la luz, entonces no pude ingresar a tiempo. Por favor. Ya. Ya Gracias. está. Listo. Nicole. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Jenny Francis. Jenny. Ok. Lice, buenas tardes. No me llamó. Soy después de Esquivel. Ferrufino. Sí, Sí, Micaela. Ya. Francis no llega, ¿no? Jenny no está. Mireya. Guernica. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir aceptando a todos. Stephanie, Karina González. Buenas tardes, Lice. Presente. Buenas tardes. Jessica Hurtado. Anaí Luderca. Anaí está. Natalie Jiménez. presente, Lice. Ya. Alejandra, Paola Alejandra. Presente, Lice. Bueno. Melanie, Liz Melanie. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Nelcy Medrano.
Presente, Lice. Ya. Julio César Medrano. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. María Magdalena. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Guadalupe Nava está. Guadalupe Nava. Presente, Lice. Ya, está bien. Natalie Palenque. Natalie está. Emi Rumina. Presente, Emi, Lice. ya, Presente. ya, está bien. Miguel Ángel Pérez. Pérez Miguel Ángel. Paola Collins. Paola está. Dicen buenas tardes, Paola Collins dijo. Sí, Paola Collins. Bien, disculpas, Liz. Ya, Buenas está bien. tardes. Ya. Aileen Quiroga. Presente, Lice. Ya. Margot Ramírez. Margot Ramírez está. Laura Alejandra. Laura Alejandra. Presente, Lice. Ya. Vanessa, Vania. Presente, Lice. Ya. Fátima Salazar. Presente, Lice. Ya. Luis Enrique Salazar. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Salazar. Presente, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Carla Liz Soto. Presente, Lice. Ya. Yesendi Tancara. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Emily Torrico. Emily Torrico no está. Víctor Agustín Ugarte. Víctor Agustín está. No. Pamela Cruz o Pamela Valdivieso. Santa Cruz. Pamela Valdivieso. Georgina Valenzuela. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Michelle Valer. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Edson Joel Vázquez. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Alexandra Izaga. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Damaris Velázquez. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. María del Carmen. María del Carmen. Presente, Lice, buenas tardes. Ya. Buenas tardes, señorita. Raiza Vargas. Raiza está. Presente, Lice. Ya. Elizabeth Linares. Presente, Lice. Ya. Milenia Claure. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Romero Valdivieso está. Valdivieso Romero. ¿Alguien que no haya llamado a la lista? En orden, por favor. Galvis. Claure. Galvis Velasco. Galvis Velasco, ya, está bien. ¿Quién más? Lice, no entre tarde. Ya. Ya, Carlos, listo. Ya. Listo, ¿quién más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Que ha ingresado tarde? ¿Nadie más? He aceptado a varios. Bueno, vamos a arreglar eso después, ¿ya? Después me dicen quiénes han llegado tarde. Muy bien. A ver, continuando lo que estuvimos haciendo, les había dicho que más o menos la pregunta de examen va a tener esta estructura, ¿no es cierto? Les voy a hacer una pregunta de esta forma, donde ustedes van a ir a tabular, les voy a decir dar datos brutos y les voy a pedir que construyan esta tabla que hemos hecho en la anterior clase, ¿no?
y lo dejamos a medias esto porque no pudimos terminar. ¿Sí? Entonces, por supuesto, se había dicho que no voy a preguntar los 4 de estos, ¿sí? Escogeré 2, ¿sí? de estos indicadores para que ustedes vayan a interpretarlos, ¿no es cierto? Entonces, habíamos construido esto, ¿sí? Hemos construido esta distribución utilizando la fórmula general, ahí está, esta fórmula es la primera fórmula que tienen en el cuaderno, que es la amplitud, es igual al X máximo menos el X mínimo, dividido entre el número de intervalos, para hallar cuánto va a aumentar en cada intervalo. En este caso, hemos identificado de estos datos el valor máximo, hemos identificado el valor mínimo y lo hemos dividido entre el número de intervalos. Y este número de intervalos les había dicho que siempre yo les voy a proporcionar como dato. ¿Y como qué? Aquí tenemos ese dato, ¿no es cierto? Esa información. Por eso les he puesto en negrilla y subrayado esto, ¿ya? Porque siempre les voy a dar como dato, ¿ya? 1, aparte que el resultado de esta amplitud siempre les voy a dar también, les había dicho, un número entero, ¿ya? Cosa de que aquí vayan los números enteros, 2, 2, 2, 2, aumenta la amplitud, ¿no es cierto? Si alguien va a sacar alguna en el examen, por decir, un número con decimal, por decir 1.90, 1.85 o 2.6, así, quiere decir que ha identificado mal el valor máximo y el valor mínimo de este conjunto de datos. Entonces tendría que volver a revisar, ¿no es cierto? Entonces el valor máximo nosotros hemos identificado que era 22, el valor mínimo de ese conjunto de datos 12 y lo dividido en 5, exactamente me tiene que dar un número entero, ¿ya? Cuidado, va a haber alguien que se va a complicar y no va a poder resolver. Va a sacar con decimales. ¿Qué ha pasado? Que no ha identificado bien el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, tendría que revisar nuevamente, porque siempre les voy a dar un número entero, que salga un número entero aquí, ¿no? Bien, entonces una vez que habíamos sacado esta amplitud de cada intervalo, pues se llama la amplitud de esto, y utilizando la fórmula, entonces podemos construir esto, ¿no? Esta tabla de distribución de frecuencias, vale decir, estos intervalos podemos construir a partir de esta amplitud que hemos obtenido, ¿sí? Entonces se supone que voy a empezar, ¿con qué número voy a empezar? Con el valor mínimo, ¿no es cierto?, de este conjunto de datos, el valor mínimo. Entonces será 12, incluso aquí ya tengo identificado, ¿no? X mínimo es el valor mínimo, 12. Y exactamente vamos a ir sumando esta amplitud, estos dos. 12 más 2, 14, ¿no es cierto? Estos 14 vamos a bajar aquí arriba y voy a construir el siguiente intervalo. 14 más 2, 16, y así sucesivamente. 18 más 2, 20. 20 más 2, 22. Exactamente tiene que terminar en el valor máximo, ¿sí? En este valor máximo, en 22. O en el valor máximo de este conjunto de datos, ¿no es cierto? El valor máximo. Y aquí si busco yo, el valor máximo es 22, ¿no? Entonces, por eso es que estamos utilizando esta fórmula, porque me tiene que dar, empezar en el valor mínimo exactamente y terminar en el valor máximo. Los errores comunes que cometen, ¿sí? Al hacer rápido esto, por decir, han puesto de 12 a 14, 14 a 17, por hacer rápido, 17 a 19, 19 a 21, 21 a 23. Se ha pasado. ¿Sí? No puede pasarse. Tiene que ser exactamente el valor máximo aquí. Lógico. No hay nadie que tenga o que haya trabajado 23 horas semana, ¿no es cierto? Solo hay hasta 22 porque es el máximo el 22. Entonces no puede pasarse a 23, a 24, ¿no es cierto? Bien, entonces una vez que habíamos construido esto, habíamos ido a hacer la tabulación. Y les había dicho que esta es la parte más delicada, ¿no es cierto? Entonces el tamaño de la muestra es 24, ¿sí? Estos 24 son los 24 datos que hay aquí, ¿no? Entonces yo en el momento de ir tabulando, por supuesto que tiene que ser con calma esto, entonces voy a ir tabulando entre 12 y 14, he habido 5 fisioterapeutas, ¿sí? Hay 5 fisioterapeutas que trabajan entre 12 y 14 horas. ¿Sí? Hay 6 fisioterapeutas que trabajan entre 15 y 16, porque así hemos tabulado, ¿no es cierto? Una vez que hemos tabulado todo, entonces la suma de esto me tiene que dar exactamente los 24, ¿no es cierto?
Esta n minúscula significa el tamaño de la muestra, el total de datos. Y sé que hay 24 datos en todo esto, ¿no? Entonces, la suma de esta tabulación tiene que dar 24. Una vez que he construido esto, ya puedo sacar estas columnas, ¿sí? Y les había dicho, no, ustedes en el examen ya tengan preparado estas columnas, ¿sí? Ya tengan hecha esta gráfica. Para no perder tiempo, ¿no es cierto? Ya vayan rellenándonos ya los datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo llenábamos esto? Esta columna, esto ya tienen que saber un poco de memoria, ¿no es cierto? Esto siempre va a ser igual a esto. 5 es igual a 5, por norma, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, ese rellenado de esto tiene sus fórmulas, ¿no? Nosotros estamos haciendo más directo aquí. Entonces, 5 más 6 da 11, ¿no? Estos 11 más estos 5 da 16. Por eso se dice que es frecuencia absoluta acumulada, porque estoy acumulando, ¿no? Porque la suma de esto más esto da esto, ¿sí? La suma de estos tres igual, ¿no? Da esto. Pero yo estoy haciendo un poco más rápido y más fácil decir 11 más 5 da 16. 16 más 5 da 21. 21 más 3 da 24, ¿sí? Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Y recuerdan que las interpretaciones les hacíamos desde el origen, ¿sí? Hasta el lugar donde piden, ¿no es cierto? Entonces es frecuencia acumulada. De esta la interpretación, por ejemplo, 6 es en el intervalo, ¿no? 6 fisioterapeutas trabajan entre 15 y 16 horas, semana, ¿sí? Mientras que es 11 ya no es en el intervalo, sino digo aquí, 11 fisioterapeutas trabajan de 12 a 16 horas, ¿no es cierto? Entonces, así podemos interpretar. Estas dos columnas había dicho que se interpreta en número y estas otras dos columnas, las H's, en porcentajes, ¿sí? Porque son frecuencias relativas simple, frecuencias relativa acumulada. ¿Y cómo llenábamos esto? ¿Cómo llenábamos todo esto? ¿Sí? ¿Cómo se llenaba todo eso? Haciendo la división, ¿no? Para el primer caso, 5 dividido entre 24, 0,21. 6 dividido entre 24, 0,25. 5 dividido entre 24 y así sucesivamente, ¿no? Y llenábamos esto. Y me parece que se estaba pasando con 1, ¿no? Sí, se pasaba con 1. 1.01 creo que salía la suma de esto. ¿Sí? No importa, habíamos dicho, que salga 1.01 y lo ponen 1. O 0.99, por el efecto del redondeo, puede faltar o puede pasarse, pero mínimamente. Como por ejemplo 0.99 a 1, que no es nada, ¿no es cierto? Entonces 0.98 igual. Bien, una vez que hemos llenado esto, que hemos hecho las divisiones, esto dividido entre el total. 6 dividido entre 24. 5 dividido entre 24. Y así hemos llenado esta frecuencia relativa. Después las hemos interpretado. ¿Cómo llenamos la H mayúscula? Exactamente lo mismo como hemos llenado aquí. ¿Sí? Este valor siempre va a ser igual a este valor. 0,21 más 0,25, 0,46. Esto 0,46 más esto 0,21, 0,67. Esto 0,67 más esto 0,21, 0,88. Y esto 0,88 más 0,13, 1.01 era, ¿no? Al segundo decimal y en una mínima, un mínimo valor se estaba sobrepasando al 1, al 100%. Pero nosotros lo dejábamos como 1, ¿ya? Una vez construido esto, ya habíamos hecho las interpretaciones, ¿sí? Entonces, de esto yo ya les digo, ¿no es cierto? Que 2 de estos entran al examen, ¿sí? Pero tienen que saber aquí cómo es práctico esto, lo estamos haciendo práctico, entonces estamos haciendo de los 4, ¿sí? De las 4 columnas estamos haciendo sus interpretaciones, ¿ya? Nosotros preguntaremos, repito, 2 de estas, ¿ya? Después habíamos resuelto el inciso C y el inciso D. ¿Listo? Bueno, les había dicho, esto va a ser una pregunta de examen, así, el tabular, el construir esto, una pregunta de examen. Les había dicho que por lo menos va a valer 30 puntos, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta va a ser así, como está aquí, ¿no? Seguramente yo les voy a poner ya una tabla como esta, una tabla, que por supuesto con otra variable, ¿sí? Que aquí con otros nombres, una tabla así,
Les voy a poner y les voy a decir que de esa tabla saquen la media aritmética o les voy a decir que saquen el valor modal, cualquiera de ambas, ¿sí? Cualquiera. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en este ejercicio lo estoy diciendo en base a la tabla anterior, ¿no? A la tabla en base a esta tabla, en base a este cuadro. ¿Sí? Le estoy diciendo ahí. Bien. A ver. Ahora, primero voy a ir a hallar la media aritmética. De esta tabla. Quiero saber, en promedio, estos 24 fisioterapeutas, ¿cuántas horas trabajan semana? En promedio. ¿Sí? En promedio, estos 24 fisioterapeutas, ¿cuántas horas trabajan por semana? Ya, a la semana. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Primero voy a utilizar, como me dice aquí, la media aritmética. Y la fórmula para hacer la media aritmética, y esta misma fórmula me van a utilizar en el examen, porque seguramente yo les voy a dar datos agrupados, por lo tanto, tienen que construir esta fórmula. ¿Sí? Tienen que utilizar esta fórmula. ¿Ya? A ver, voy a bajar un poquito más. Voy a traer este cuadro para no perder tiempo. Voy a llevar abajo, ¿ya? Este cuadro voy a llevar abajo. Ya. A ver, todo mejor llevaremos. A ver, un segundito. Todo eso llevaremos. ¿Sí? Bueno, voy a llevar aquí abajo este cuadro y lo vamos a borrar, lo vamos a dejar en blanco. Listo. Esto lo vamos a dejar en blanco porque no necesitamos eso, ¿no es cierto? Ni estas cosas necesitamos. Ya. Entonces, lo he borrado esto. No. Aquí está mal. Algo está mal aquí. Algo está mal. Lo que tenemos que borrar es todo esto. Esto y esto, ¿no? Listo, así. Entonces, en base a esta tabla, yo repito, y en el examen les voy a poner así, una tablita así, ¿sí? Pero de otras variables. En esta práctica les estoy poniendo esta misma tabla, ¿sí? Porque está diciendo ahí en el ejercicio, en base a la tabla del ejercicio 1, ¿sí? Hallar el promedio de horas que trabajan los 24 fisioterapeutas. Entonces, seguramente ustedes van a utilizar esta fórmula de aquí, esta fórmula. Entonces, tienen que ver qué me dice la fórmula, qué es lo que tengo que utilizar de esto. A ver, esta n sub i de aquí, esta n minúscula sub i, tengo esta n minúscula sub i. A ver, un segundito, voy a subir un poquito más. ¿Tenemos esa n sub i? Ahí está. Esta n minúscula sub i tenemos. Sí, Lice. Ahí está, ¿no es cierto? Aquí ahí está la columna, esta n minúscula sub i, ahí están los datos. ¿Sí? Ahí está la n sub i, ahí están sus datos. Por lo tanto, hay. ¿Sí? Esta n minúscula, solo n minúscula, tenemos, aquí está. Es 24. ¿Sí? Ya sé que esta n minúscula, el tamaño de la muestra es 24. Lo que no tenemos es esta x sub i. ¿Sí? Entonces, esta x sub i va a ser un punto medio entre esta x sub i menos 1 y esta x sub i más 1. Va a estar aquí al centro x sub i. Y a eso lo vamos a llamar marca de clase, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hicimos? La marca de clase. Les había dicho que vamos a utilizar para hacer, y la voy a llamar x sub i. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta x sub i, voy a llenar aquí estos datos. ¿Y cómo voy a llenar esto? Va a ser los puntos medios de cada intervalo. ¿Sí? Hay una fórmula para esto, les he dado. Sí, en el segundo tema. Hay una fórmula. Pero tenemos que, les he dicho, hay que mecanizarse para ser un poco más rápido, ¿no? Si alguien no se acuerda, agarre su fórmula y vea qué dice x sub i. La fórmula dice x sub i menos 1 más x sub i más 1 dividido entre 2. Vale decir, 12 más 14, ¿cuánto sería? 12 más 14. 26. 26, ¿no es cierto? 26 dividido entre 2. 26 dividido entre 2. 13, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lleno esto? 14 más 16. 30. 14, 30 dividido entre 2. 15. 15. ¿Sí?
¿Cómo es la forma más rápida de llenar? Punto medio, ¿no? Porque eso es lo que estoy haciendo. 14 más 16 y dividido entre 2, es que estoy sacando el punto medio. Está aquí. Punto medio de aquí, ¿cuánto sería? Entre 16 y 18. 17. 17, ¿no? Claro, punto medio aquí entre 18 y 20, 19, ¿no es cierto? 19. ¿Sí? Y punto medio aquí, entre 2, 21. 21, correcto. 21. Listo. Entonces, más rápido, ¿no es cierto? Más rápido. Y además está más claro aquí, ¿no? Pero si fuese, si no distinguimos, no hay con claridad el punto medio, por decir entre 12 y 22, por ejemplo, ¿cuál es el punto medio? No hay, ¿no? No puedo ver a simple vista eso. Aquí estamos identificando a simple vista. Y son puntos medios. Hay otra forma más sencillita de hacer. A ver, no sé, tal vez los voy a confundir peor. A ver, para el primer caso, lo mismo. 12 más 14, 26, dividido entre 13, o dividido entre 2, 13. O punto medio entre 12 y 14, 13, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí está bien, ¿no? Ahora, a ver si se fijan cuánto es la amplitud en cada intervalo. 2. 2, ¿no es cierto? A estos 3 le aumentaré 2. ¿Cuánto sería? 15. 15. A esos 15 aumentaré 2. 17. A esos 17 aumentaré 2. 19. 19. A esos 19 aumentaré 2. 21. Otra forma de llenar, ¿no es cierto? Otra forma de llenar más rápido. ¿Cómo en la primera columna, Lice, en esa parte no la entendí? ¿Están aquí? Sí, el 13, ¿cómo sacó el 13? Ah, esto es punto medio entre 2 y 14. Ah, ya. Claro. O si quieres utilizar fórmula, digo, estos 12 más estos 14 son 26. Esos 26 lo divido entre 2, 13. 13. ¿Sí? Pero aquí estoy viendo más fácil puntos medios, ¿no? Listo. Entonces, ya tengo esta x sub i, vale decir, tengo esta x sub i de aquí de la fórmula. Entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula? La fórmula me está diciendo que multiplique primero, antes de aplicar esta sumatoria, que multiplique xi por ni. Eso me está diciendo la fórmula. Entonces, yo voy a poner aquí xi, a ver un segundito, xi, este asterisco significa por ni. ¿Sí? Ahí está. Eso me está diciendo que haga, que multiplique. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar 13 por 5, 15 por 6, 17 por 5 y así sucesivamente. A ver, vayamos a multiplicar 13 por 5. Alguien, por favor, que nos ayude con una maquinita. 15, 6... 65. 65, ¿no? 15 por 6... 90. 90. 17 por 5... 85. 85. 19 por 5... 95. 95. 95. Y finalmente, 21 por 3... 63. 63, ¿sí? Bueno, esto no lo vamos a borrar. ¿Sí? Uy, ¿qué he hecho? 63 era aquí abajo. ¿Sí? Listo. Ya está resuelto la media aritmética. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que este símbolo significa sumatoria, ¿no? Me está diciendo sume el producto, la x por ni. Por lo tanto, tengo que sumar todo eso. A ver, ¿cuánto de eso? 10, 15, 18, llevo 1. 18 llevo unos 16, 20, 393. 300, no, No. 398. claro, 398. ¿Sí? 398. Si se dan cuenta, jóvenes, aquí ya
Aquí ya estoy viendo, ya puedo sacar la media aritmética directamente. ¿Sí? Podemos sacar la media aritmética directamente. A ver, voy a hacer esto. Esta operación. Aquí nos hemos comido esto. Ya. Entonces, 398 lo vamos a dividir. 398 lo vamos a dividir entre n. ¿Cuánto es n? 24. Correcto, 24. ¿Alguien tiene, por favor? 16.58. 16.58. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a anotar. ¿16.58? Sí. Sí, listo. A ver, un segundito. Esto vamos a arreglar. Ya. 16.58, ¿sí? Como estamos hablando horas de trabajo, los redondearemos esto. 59. Correcto. 50, no, sin decimales los redondearemos, sin decimales. 17. 17. Correcto, 17, ¿no es cierto? 17. A ver, voy a hacer esto, voy a copiar esto, ¿ya? Vamos a hacer un copy. Entonces, la media aritmética es redondeando 17. ¿Alguien me puede decir qué significa eso 17? De que ¿Es la media aritmética? Claro que sí, es la media aritmética, pero ¿qué significa eso? El promedio de horas que trabajan estos 24 fisioterapeutas. Si quieren pueden poner en promedio. Vamos a reducir un poco esto. Podemos poner en promedio. Está muy grande los números. En promedio, los 24 fisioterapeutas trabajan 17 horas semana. 17 horas semana. Así voy a resumirlo, ¿ya? Entonces, el promedio, hay diferentes formas de interpretar. Entonces, en promedio, los 24 fisioterapeutas trabajan 17 horas semana. ¿Sí? 17 horas semana. Pongamos nomás horas semana. Listo. ¿No? Entonces, estos 24 fisioterapeutas trabajan en promedio 17 horas, ¿sí? A la semana. Entonces, he hallado la media aritmética. Entonces, seguramente ustedes en la segunda pregunta del examen, yo les voy a plantear de esta forma, les voy a poner ya una tabla hecha y les voy a decir que saquen el promedio, ¿sí? Utilizando la media aritmética. O puedo decirles, como este caso, puedo decirles que utilicen, ya hemos hecho esto, la media aritmética, hemos hecho esto, ¿sí? Hemos hallado el promedio. Puedo utilizar también el valor modal. ¿Recuerdan que hemos hecho en la última clase? El valor modal. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el valor modal. Es otra, les había dicho que es otra forma de utilizar, de sacar un promedio. Hay tres formas de sacar un promedio. La media aritmética, el valor modal y la mediana que después vamos a hacer. ¿Ya? En el segundo sub. Entonces, tres formas de sacar un promedio. Pero les había dicho que la media aritmética es la que más se utiliza por su forma de cálculo que es sencilla. Pero también el valor modal es más complicado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir a calcular el valor modal, pero tenemos 3 minutitos en el próximo Zoom, ¿sí? Pero ya les puedo adelantar que la fórmula es esta, ¿sí? Del valor modal
¿Sí? La fórmula es esta. Aquí podemos poner, a ver un segundito, valor modal. Valor modal. ¿Sí? Valor modal. ¿Qué estamos haciendo? Ya, valor modal. Y esto era la media aritmética, ¿no? Esto era media aritmética. Media aritmética. Podemos ponerlo más grande, ¿no? Y, ¿sí? Hemos hallado la media aritmética. Ahora nos falta hallar el valor modal. Que vamos a utilizar esta fórmula que ya la hemos visto. ¿Sí? Ya la hemos visto en las anteriores clases. Entonces, otra forma de sacar un promedio. No necesariamente va a ser igual a esto, ¿sí? A la media aritmética. Alguien me preguntaba, ¿siempre tienen que ser iguales la media aritmética y el valor modal? No, no necesariamente. ¿Ya? Yo les voy a decir más adelante en qué casos van a salir exactamente lo mismo, cuando la distribución es simétrica. Pero en este caso no es simétrica. Por lo tanto, va a diferenciar, va a ser diferente la media aritmética del valor modal. Pero la forma de cálculo es diferente, ¿no es cierto? Entonces, unos 5 minutitos, por favor, jóvenes, vamos a hacer el cálculo del valor modal y vamos a hacer después la mediana. Y me imagino que hasta ahí va a entrar el examen. No vamos a avanzar más nada, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí. Ya, entonces unos 5 minutitos hasta que grabe este Zoom, este video de Zoom. Tarda, a veces el internet está un poco lento, tarda un poquito más de 5 minutos, pero les mando el nuevo link, ¿ya? Entonces, hasta dentro de unos 5 minutitos, por favor, y les mando el nuevo link para ingresar y terminar de hacer este ejercicio.